Ya la tengo a ella preparada, explica muy bien y sabe muchísimo de cuestiones que tienen que ver con el COVID. ¿Ustedes saben que el 80% de las personas que fallecieron por COVID acá en la Argentina no estaban vacunadas o no se habían dado dosis de refuerzo? Esos son datos que se conocieron en las últimas horas. La doctora Gabriela Piovano está ya conectada para charlar con nosotros. Hola, Doc, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lore, ¿cómo te va? Gracias por llamarme, Bien, entendía que era muy importante la vacunación como muchos, pero con estos números realmente preocupa y teniendo en cuenta lo que está pasando con el COVID en este momento. ¿Son números reales que se manejaron post pandemia en cuestiones que tienen que ver con los fallecimientos de gente por COVID? Por supuesto, porque recordemos que una vez que se probaron las vacunas, supimos que su utilidad estaba justamente en evitar la enfermedad grave y los fallecimientos, ¿no? No las infecciones, por eso seguimos viendo olas, pero ya no vemos o no estábamos viendo, digamos, la masividad, sobre todo de lo que fue la segunda ola, donde justamente se abrió la circulación y la gente no estaba vacunada. Entonces, en ese caso vimos y comprobamos por qué. Porque después tuvimos una tercera ola, donde sí ya los grupos de riesgo estaban vacunados, o por lo menos tenían 2 o 3 dosis, y esto realmente los protegió de esas evoluciones graves. Entonces, hoy lo que estamos viendo, mi querida, es nuevamente una ola con una subida de casos, pero ¿qué pasa? Nos encuentra con que todavía hay un grupo de personas de riesgo que no están vacunadas o que tienen pocas dosis, y tenemos gente de riesgo que cumplió con sus dosis y ahora, por ejemplo, en esta última tanda, de como la sexta dosis, ya no se la quisieron dar. Y entonces empezás a ver casos graves de nuevo, ¿no? O sea, un poquito más aumentado ya, y entonces nos preocupa que la gente abandone la cuestión de seguirse vacunando y reforzando. Es que creo que no se están realizando campañas, Doc, porque... A ver, cuando estábamos en pleno momento de COVID, era impresionante la cantidad de información que había en los distintos lugares, en los distintos gobiernos, ya sea Ciudad de Buenos Aires, provincia o a nivel nacional. Ahora no se está viendo, entonces creo que pasa por una cuestión de desinformación. No sé si el ciudadano común sabe que todavía se tiene que vacunar y dónde se tiene que vacunar, por ejemplo. Bueno, tenés razón. Lo que pasa también es que la campaña de vacunación continúa, digamos, en lo que tiene que ver en el dispensamiento de las dosis, pero también hay una fuerte contracampaña, ¿no? Inclusive algunos pacientes te comentan que sus oncólogos, por ejemplo, les desaconsejan seguirse dando dosis, y así otros grupos de riesgo. Entonces, en ese sentido, creo que quedó... desgraciadamente, ¿no? Quedó el manejo de la pandemia librado un poco a toda esa revuelta que se armó entre el periodismo e inclusive el periodismo médico, e inclusive las publicaciones, entre comillas, científicas, ¿no? Donde, si bien se reconoció, por ejemplo, a la vacuna Sputnik, fíjate que todavía Europa... la Unión Europea y Estados Unidos no lo aceptaron como una mejor vacuna, y bueno, todo esto contribuye a que desgraciadamente la gente esté abandonando el hábito. Y entonces lo que tenemos que decirle a la gente es que si bien estas variantes nuevas no se hicieron más malas, por suerte, pero tampoco se hicieron más buenas. Esto es importante, lo que decís. Que no están... Es muy importante. No se hicieron más malas, pero tampoco se hicieron más buenas. Porque, a ver, todos hemos tenido nuevamente a alguien cercano, un amigo, un conocido, un familiar, que en este último tiempo, en este último periodo, por ejemplo, de 2 meses, se ha contagiado COVID.
Y hay gente que ha estado mal en la casa, o sea, 10 días con unos síntomas bastante fuertes. Bueno, dolor de cabeza, ya sabemos cuáles son todos los síntomas. Entonces no hablamos de una variante debilitada, por decirlo de alguna forma. Exacto, inclusive desgraciadamente, por ejemplo, en estos días en el hospital estábamos viendo un caso claramente de COVID grave adquirido en el hospital. Entonces esto también es algo que tiene que llevarnos a activar una alarma, ¿no? En lo que tiene que ver a las visitas de las personas que están internadas por parte de personas que están circulando y que por lo tanto se están infectando. Y si bien la vacunación y la inmunización también hace que cada vez la forma que presenta la persona es más leve, ¿no? Inclusive asintomática. Recordemos que existe la infección asintomática y que la persona puede transmitir igual, ¿eh? O sea, la persona vacunada, si bien probablemente algunas logren disminuir la cantidad de virus que eliminan, por lo tanto su capacidad de transmitir la infección, no es cero esto. Entonces, siempre les decimos que todo esto lo tenemos que sostener, sobre todo con las personas que ya sabemos que son de riesgo a tener enfermedad grave si les agarra COVID, por ejemplo, ¿no? Los diabéticos, los obesos. El grupo de riesgo sigue siendo el mismo, en este caso, exacto, ¿no? Exacto. Y recordemos también que hay gente que sin tener este tipo de antecedentes también ha evolucionado de manera grave. Quiere decir que tenemos que tratar de vacunarnos y sostener la vacunación la mayor cantidad de personas y sostener el cuidado de la circulación y el contacto de las personas que están, por ejemplo, bajo cuidado de la salud y aquellos que son de riesgo que están en nuestro alrededor, ¿no es cierto? Bien. Gracias, Gaby, por estos minutos. Siempre es un placer charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias. Saben que de esto y mucho más estamos ahí en YouTube, en Mundo Piovano, así que búsquennos. Un beso grande. Gracias, un beso, que estés bien.